Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. En Estambul, donde las luces del Bósforo titilan como si celebraran en secreto cada historia de amor que resiste el paso del tiempo, se vivió una noche que nadie esperaba, una de esas que se quedan grabadas en la memoria colectiva para siempre. Todo comenzó como una celebración íntima y sencilla, el cumpleaños de la pequeña Mavi, la sobrina adorada de Han Derzel, aquella niña que sin proponérselo se convirtió en el puente más poderoso entre dos corazones que durante meses fingieron estar separados. La fiesta estaba decorada con tonos pastel, globos plateados y luces cálidas que caían sobre los árboles como luciérnagas soñadoras. Han, vestida con un conjunto blanco de seda que la hacía lucir como una diosa moderna, corría detrás de los niños con la risa suelta, tratando de ocultar la emoción que llevaba días agazapada en su pecho. Pero lo que nadie esperaba era lo que ocurrió cuando las puertas del jardín se abrieron y apareció él, Kerem Bürsin, el hombre que durante mucho tiempo fue el amor de su vida y después el que se fue cuando más lo necesitaba. Llegó sin anunciarse, con un ramo de flores azules en una mano y una cajita envuelta en papel dorado en la otra, pero con algo mucho más importante en los ojos, la determinación de recuperar todo lo que habían perdido. El silencio fue inmediato. Los niños dejaron de gritar, los adultos contuvieron el aliento y hasta la música pareció bajar de volumen por respeto a lo que estaba a punto de ocurrir. Han se quedó congelada por unos segundos, con esa mezcla de sorpresa y fragilidad que solo aparece cuando el corazón reconoce aquello que ha estado esperando en silencio. Kerem avanzó lentamente, sin apartar la mirada de ella. Se acercó primero a Mavi, se agachó y le entregó el regalo con una sonrisa temblorosa. La niña, que siempre lo había considerado parte fundamental de su mundo, no dudó un segundo, le lanzó los brazos al cuello y le dijo en voz alta para que todos escucharan: «Te extrañé, Amka Kerem, ¿vas a volver a casa?». Esa pregunta, tan inocente y brutal, fue el golpe final que derribó todas las murallas. Han no pudo contener las lágrimas. Caminó hacia ellos, se arrodilló también, y con la voz quebrada, murmuró lo que muchos deseaban oír desde hacía meses: «Nunca dejó de ser parte de nuestra familia, y hoy lo estamos recuperando». Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Kerem la rodeó con un abrazo lento, profundo, casi sagrado, como si temiera que el menor movimiento brusco pudiera romper el hechizo. Ella respondió con un sollozo contenido, escondiendo el rostro en su cuello como lo hacía en los tiempos en que nadie dudaba de su amor. Los invitados, algunos con los ojos empañados, comenzaron a aplaudir suavemente, respetando ese momento como si fuera una escena escrita por el destino. Incluso Gamze, la hermana de Han, que hasta entonces había mantenido una postura neutral por proteger a su hija, sonrió al ver que la felicidad había encontrado nuevamente el camino de regreso. A partir de ese instante, la fiesta dejó de ser solo un cumpleaños infantil para convertirse en una reconciliación pública, en un renacimiento emocional que muchos creían imposible. Kerem no se separó ni un segundo de Han, la ayudó a repartir la tarta, la acompañó mientras recogían los platos, y en un momento de descuido, o quizá de valentía, le tomó la mano frente a todos, sin miedo a miradas ni rumores. Más tarde, cuando las luces se apagaron para cantar el cumpleaños feliz, Mavi pidió que Han y Kerem fueran quienes soplaran las velas con ella. Y así lo hicieron, los tres juntos, como una familia que tal vez perdió el rumbo por un tiempo, pero nunca dejó de pertenecer al mismo hogar emocional. Los teléfonos de los presentes comenzaron a vibrar en cuestión de minutos. «Están juntos otra vez», se abrazaron delante de todos. Kerem ha vuelto a la familia Erzel. Pero lo que realmente importaba no eran los titulares que ya se estaban escribiendo en portales de farándula, sino la forma en que los dos se miraban, sin reproches, sin miedo, con la calma de quienes han sobrevivido a la tormenta y ahora están listos para construir algo más fuerte y más honesto. Esa noche no hubo anillos ni declaraciones oficiales, pero sí hubo algo mucho más poderoso, una promesa silenciosa que solo se pronuncia con los ojos. Y aunque nadie se atrevió a preguntarlo en voz alta, todos compartían la misma certeza: en el cumpleaños de Mavi, Han y Kerem no solo se reencontraron, se volvieron a elegir. Y esta vez, parecía definitivo. El reencuentro entre Han y Kerem en la fiesta de Mavi no terminó con los aplausos ni con el apagarse de las luces del jardín. Al contrario,
aquello fue solo el prólogo de una noche que se convertiría en leyenda entre los asistentes, una de esas historias que se cuentan una y otra vez con un suspiro, cada vez con más detalles, cada vez con más emoción. Tras el momento en que los tres, la niña en medio, los antiguos amantes a los lados, soplaron las velas como una familia, el ambiente cambió por completo, la tensión se disolvió como azúcar en agua caliente, los abrazos fueron más largos, las sonrisas más sinceras y los susurros se multiplicaron. Nadie quería perderse ni un solo gesto, porque todos sabían que estaban presenciando algo que el público llevaba años esperando, el renacimiento de la pareja más querida de Turquía. Hubo un instante especialmente mágico, de esos que nadie grabó porque todos prefirieron vivirlo. La música cambió y comenzó a sonar una balada suave, una canción que en otro tiempo había sido su canción, aquella que solían escuchar cuando se refugiaban lejos de miradas indiscretas. Hand, que estaba ayudando a Mavi a abrir los regalos, se quedó petrificada al reconocer los primeros acordes. Levantó la mirada lentamente, con un brillo de nostalgia, y fue entonces cuando Kerem, decidido a no dejar que el miedo volviera a interponerse entre ellos, se acercó con paso firme. Se detuvo frente a ella, extendió la mano sin decir palabra y esperó. Hubo un segundo de silencio en el que todo el mundo contuvo el aliento, como si el universo entero estuviera pendiente de una sola decisión. Y Hand sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, pero llena de significado. Tomó su mano y se levantó. Lo que ocurrió después fue tan hermoso que algunos invitados confesaron que tuvieron que apartarse para contener sus lágrimas. No fue un baile espectacular ni una escena preparada para las cámaras. Fue algo sencillo, íntimo, casi privado aunque hubiera decenas de testigos. Kerem la sostuvo con una delicadeza que hablaba de respeto, de añoranza, de arrepentimiento y de deseo de reparar lo roto. Hand apoyó la cabeza en su pecho, como lo había hecho tantas veces en el pasado, y él cerró los ojos como si quisiera grabar para siempre la forma exacta en que encajaban. Algunos dijeron que los vieron hablar en susurros apenas audibles, que él le pidió perdón sin necesidad de palabras largas y que ella le respondió apretando suavemente su mano. Nadie podrá confirmarlo, pero todos lo creyeron, porque en esa danza lenta había más verdad que en 1000 entrevistas. Después del baile, la fiesta continuó con risas y fotos familiares, pero los dos ya no se separaron. Se movían en armonía sin siquiera mirarse, como si sus cuerpos supieran de memoria el antiguo lenguaje del amor compartido. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.